¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 29 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos retira la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus polémicos comentarios pidiendo a los militares desobedecer al presidente estadounidense. Tenemos lo último desde la Casa Blanca. Además, faltando solo 38 días para la contienda que elegirá la máxima autoridad de Nueva York, el actual alcalde de esa ciudad, Eric Adams, renuncia a la candidatura. Y la presidenta de México busca a toda costa que el presidente Trump no imponga nuevos aranceles para vehículos de carga. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump se reunió hoy con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. El encuentro se da justo después de que al presidente de Colombia, Gustavo Petro, le fuera revocada la visa por comentarios en contra de Estados Unidos y a favor de Palestina. Juan Esteban Silva, desde la Casa Blanca, nos tiene los detalles. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Hoy desde la Casa Blanca se hizo un anuncio que podría marcar un punto de inflexión en la situación en Gaza. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acordando un plan para terminar la guerra, aunque faltan elementos críticos, especialmente en la aceptación por parte de Hamás. Ese acuerdo divulgado por la Casa Blanca contempla un cese de hostilidades inmediato y la libertad de secuestrados dentro de las 72 horas, una vez que ambas partes acepten el tratado. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha calificado esto como un día hermoso, potencialmente uno de los grandes días de las señales de disposición para darle una solución a este tema. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos aquí desde la Casa Blanca. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back, and I hate even saying this from the standpoint, doesn't sound right, but it is so important to the parents. The bodies of the young men, I believe in almost all cases, the young men are coming back immediately. I met with parents. The parents felt as strongly about getting the body of their dead boy back as they did as though the boy were alive and well. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu elogió el plan, dijo que este paso es crítico para terminar la guerra en Gaza y avanzar hacia la paz en Oriente Medio y que el plan cumple los objetivos de guerra de Israel, pero aclarando, eso sí, que Israel mantendrá la presencia de seguridad en Gaza de forma prolongada, lo que podría complicar quizás el respaldo de países árabes al acuerdo. También en un gesto diplomático, Netanyahu se disculpó con Qatar por el bombardeo en Doha que dejó muertos entre los servicios de seguridad qataríes, admitiendo que se violó la soberanía de Qatar al atacar objetivos de Hamás allí. Esto es lo que ha dicho el primer ministro. All of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. If Hamas agrees to your plan, Mr. President, the first step will be a modest withdrawal followed by the release of all our hostages within 72 hours. En ese mismo, contexto internacional creciente sobre Gaza y Palestina, surge además un episodio que ha tensionado las relaciones en el caso de Estados Unidos con el hemisferio occidental, puntualmente con Colombia. El presidente Gustavo Petro le ha sido revocada su visa por el Departamento de Estado después de participar en una protesta pro-Palestina en Nueva York durante la Asamblea General de Naciones Unidas, a la salida de los headquarters u oficinas de las Naciones Unidas. Miren ustedes lo que llevó, el detonante que llevó a la decisión del Departamento de Estado, porque se hace mención de Trump y de Netanyahu, pero también llamado a la desobediencia por parte de los soldados de los Estados Unidos a las órdenes del presidente Trump. La voz de Trump y la voz de Netanyahu se van a silenciar por sus propios pueblos. Le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles.
Por último, les quiero contar que el acuerdo entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu promete avances importantes hacia un alto el fuego, la libertad de los rehenes, pero todavía está por verse si Hamás se va a sumar o no, así como si los compromisos al final de seguridad y soberanía serán aceptables para todos los involucrados. Y la expulsión, además, en este caso la revocatoria de la visa de un presidente de América Latina, pues le añade otro ángulo, una prueba de cómo la diplomacia, la protesta política y los derechos humanos también tienen un límite. Le damos, por supuesto, un mayor entendimiento a este tema de América Latina cuando ocurren este tipo de casos, y el Departamento de Estado pues fue muy claro en decir: no es posible que un presidente, un mandatario, venga a los Estados Unidos a insultar al presidente Donald Trump o a llamar a la desobediencia. Así que, por supuesto, muy atentos. Buenas noticias inicialmente para el tema de Gaza y, por supuesto, la otra noticia que está en el hemisferio occidental con la revocatoria de visa del presidente Gustavo Petro. La información para Voz News desde la Casa Blanca, Juan Esteban Silva. Y sobre Venezuela, este fin de semana fue noticia un reporte de la cadena NBC News, según la cual la administración Trump estaría evaluando las opciones para atacar a narcotraficantes dentro de territorio venezolano. Para analizar este tema tenemos como invitado a Jesús Romero, excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos. Comandante, bienvenido de nuevo a Cuenta Voz News. Muy amable por invitarme. Comencemos con esto. Había cierto escepticismo en relación a si Estados Unidos podría llevar a cabo ataques contra objetivos del narcotráfico en suelo venezolano. Pero los reportes de este fin de semana apuntan en esa dirección. La pregunta es, ¿planea ya Estados Unidos atacar ciertos objetivos dentro de Venezuela? Bueno, yo pienso que eso fue parte de la planificación de tener este contingente en el Caribe, porque tiene un poder de fuego del cual no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene más poder de fuerza que en cualquier otro momento. Y a mí me parece que ese contingente está mandado a ser a la talla del problema que tiene enfrente de nosotros. Ahora, Jesús, ¿cuál podría ser la mayor dificultad de esta acción militar contra el cártel de los soles en suelo venezolano? Bueno, todo es amenaza. Cualquier plataforma que le pueda disparar a un norteamericano, a un avión, a un buque, lo que sea, sigue siendo una amenaza. A mí lo que me preocuparía es de tener las garantías si ocurre algo, si hay un permiso o existe la presumibilidad de que puedan entrar las fuerzas especiales para llevarse a los fugitivos del cartel de los soles. A mí lo que me preocuparía es la seguridad de los venezolanos, de asegurarse de que luego de que ocurra el vacío, de que se lleven estos fugitivos, de que Venezuela no caiga en el abismo de la violencia, del caos. Por supuesto, y al parecer se estaría planificando con anticipación en ese sentido para precisamente prevenir que algo como esto suceda. Ahora, llama muchísimo la atención que el día de mañana habrá una reunión con generales y almirantes del ejército estadounidense en una de las bases de los Marines en Virginia. ¿Tiene esto que ver con el tema de Venezuela y en qué manera? Bueno, a mí me parece que sí, pero te voy a explicar un poco de qué creo que es lo que está sucediendo. A mí me parece que debajo de la nueva estrategia de defensa del 2025, las cosas han cambiado diametralmente, sobre todo debajo de esta administración del presidente Trump. Y creo que el secretario de Guerra quiere traer a todos los generales y a todos los almirantes para que ellos sean parte de este cambio. Yo creo que aquí el asesor vital, crucial, que ha ayudado a Pete Hegseth es el jefe del comando conjunto. Yo creo que ellos, la estrategia es de traer a los generales y a los almirantes para hacerlos parte de esta nueva estrategia, para que después, luego, no digan de que, bueno, de que no formaron parte. Siendo parte, ya no pueden quejarse. Creo que aquí hay temas como lo es el presupuesto, pero debajo de los cambios de prioridades, la amenaza contra los Estados Unidos por parte del cartel de los soles deja claro que la prioridad debería de ser la protección de los Estados Unidos y de sus ciudadanos.
Por supuesto, y de alguna manera que todos estén enterados de esta nueva estrategia militar de Estados Unidos, que es mucho más a la ofensiva, mucho más agresiva y de tomar acción, como usted lo dice, poniendo los intereses de Estados Unidos primero. Ahora, quisiera irme un poco a los eventos que ocurrieron la semana pasada, en específico a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y después ese llamado tan polémico en las calles de Nueva York pidiéndole a los militares estadounidenses desobedecer al comandante en jefe, que es el presidente Trump. ¿Qué le parecen estas declaraciones y estas acciones por parte de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que finalmente el presidente Petro se quitó la máscara de verdad realmente quién es él. Él debajo de que ya estaba molesto que los Estados Unidos lo había desertificado y ahora lleva su lloriqueo, lleva su queja en frente de la comunidad internacional utilizando la plataforma de las Naciones Unidas. Lo que realmente aquí es el problema es de que Gustavo Petro ha llevado al país de Colombia al abismo. No ha logrado pasar adelante lo que es su política de campaña de la paz total de Colombia. Han habido muertos, han habido problemas con helicópteros que han derribado por parte de los guerrilleros. El propio presidente Petro ha llevado a cabo campañas para destruir y para matar narcotraficantes y guerrilleros, y aún todavía no logra traer la paz que él tanto avisó durante su campaña. Y ahora se la pasa apuntando al resto del mundo en vez de solucionar el problema de su casa. Por supuesto. Algo que es sumamente importante en estas acciones que está tomando Estados Unidos, no solamente son las acciones que está tomando, sino la guerra mediática. En ese sentido, el diario The New York Times envió a una periodista a Venezuela y este fin de semana publicaron un reportaje que sorpresivamente va contra la retórica de la mayoría de los venezolanos, lo que hemos escuchado hasta el momento. En este reportaje se dice que la gran mayoría de los venezolanos en Venezuela no estarían de acuerdo con algún tipo de intervención por parte de los Estados Unidos. ¿Cree usted que esto es parte de una estrategia mediática para ir en contra de las acciones del gobierno del presidente Trump? El régimen venezolano, inclusive cuando Chávez todavía estaba vivo, ellos llevaban a cabo operaciones para darle presupuesto a organizaciones en Nueva York para poder llevar a cabo periodismo que atacara al gobierno norteamericano, mientras que hacían ver bien el régimen de Hugo Chávez y también debajo de Nicolás Maduro. Todos yo creo que sabemos de que Venezuela, los venezolanos han sufrido muchísimo debajo de este régimen, y creo que lo más importante es de que a lo mejor tal vez como que se les olvidó de reportar sobre los cientos de muertos y violaciones de derechos humanos que tienen casos pendientes adentro de las Naciones Unidas de la Corte Internacional Penal. Por supuesto. Ahora, hace unos días la líder de la oposición, María Corina Machado, envió un mensaje a los venezolanos diciendo que lo que iba a suceder ya estaba sucediendo. ¿A qué cree que se refiere específicamente? ¿Y qué se podría decir que puede pasar en las próximas semanas con el tema de Venezuela y esta lucha contra el cártel de los soles, viendo todo el panorama que acabamos de discutir? La reunión de mañana, el despliegue que continúa fortaleciéndose en el Caribe. ¿Qué pueden esperar los venezolanos en las próximas semanas en esta lucha de Estados Unidos en contra de los cárteles y el narcoterrorismo venezolano? Yo creo que María Corina Machado está tratando de mantener un poco de coherencia con el propio pueblo venezolano, de que no se den por vencidos, no pierdan la fe, porque están viendo los cambios enfrente de sus ojos. Ese contingente que está presente aquí representa un tipo de libertad, de una condición de democracia, de que está pronto de venir en el horizonte. Irónicamente, así es donde está el contingente norteamericano fuera de ese horizonte. Pero yo creo que aquí el mensaje de ella pudiese ser de que es posible que las garantías que busca los Estados Unidos para poder llevar adelante la operación necesaria para neutralizar el liderazgo del cartel de los soles, creo que posiblemente ya esté en pie. Así es, ya de estar en marcha. Según sus propias palabras, ella señala que ya está en marcha y como siempre nosotros seguiremos reportando lo último acerca de ello. Muchísimas gracias, Jesús Romero, por estar con nosotros el día de hoy. Comandante Romero, gracias. Gracias a ti, Karina, muy amable.
De regreso a nuestro entorno, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció su retirada de la contienda electoral de esa ciudad. Mientras tanto, el candidato socialista Zoran Mandani sigue anunciando más políticas socialistas. Vanessa Vallejo nos cuenta las últimas noticias de esta contienda electoral de la ciudad más poblada del país. Vanessa. Tras meses de campaña sin lograr subir en las encuestas, el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha decidido retirarse de la contienda por la alcaldía de Nueva York. En un video en sus redes sociales hizo el anuncio y también explicó las razones de su retiro. Veamos parte de este video. And yet, despite all we've achieved, I cannot continue my re-election campaign. The constant media speculation about my future and the Campaign Finance Board's decision to withhold millions of dollars have undermined my ability to raise the funds needed for a serious campaign. Tras el anuncio, el candidato del Partido Demócrata, Zoran Mandani, publicó un video criticando el mandato de Adams y asegurando que él va a corregir lo que calificó como errores del actual alcalde. Además, Mandani aprovechó el momento para enviarle un mensaje al exgobernador Andrew Cuomo, quien también está en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Veamos. And to Andrew Cuomo, you got your wish. You wanted Trump and your billionaire friends to help you clear the field. But don't forget, you wanted me as your opponent in the primary too. And we beat you by 13 points. Looking forward to doing it again on November 4th. Hope you're well. Según la última encuesta del Emerson College, Mandani tiene un 43% de apoyo entre los votantes activos de Nueva York, lo que le da una ventaja de 15 puntos sobre Andrew Cuomo, quien tiene un 28%. Algunos estudios han pronosticado que el 7% que mantenía Adams terminaría dividiéndose entre Cuomo y Curtis Sliwa, el candidato republicano. Sliwa, por su parte, ha dicho que le han ofrecido millones de dólares para que salga de la contienda, pero que resistirá hasta el final. Y mientras ocurren estos cambios respecto a los candidatos, el fin de semana Mandani volvió a dar de qué hablar con una polémica propuesta socialista. Y es que se comprometió a destinar 100 millones adicionales en abogados gratuitos para ayudar a los migrantes que enfrentan una deportación. El presupuesto de Nueva York para el 2026, aprobado en junio, ya incluye 54.5 millones para impugnar con fondos públicos órdenes de deportación en tribunales, un presupuesto que es mayor al de cualquier otra gran ciudad de Estados Unidos. Y tras esta propuesta de Mandani, el presidente Trump hizo una publicación en Truth donde dice lo siguiente: Mandani demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran partido republicano. Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. Recuerden, necesita de mi dinero como presidente para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él? Pues ya veremos si de aquí al 4 de noviembre, que es la fecha de las elecciones para alcalde en Nueva York, el candidato republicano Curtis Sliwa se retira, dejando así una mayor posibilidad para que Andrew Cuomo pueda alcanzar la alcaldía de Nueva York, o si Zoran Mandani, el candidato de extrema izquierda por el Partido Demócrata, logra llegar al día de las elecciones con una ventaja tan amplia como la que tiene ahora de 15 puntos. En más información, el abogado defensor de Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, solicitó una nueva audiencia para exigir que la Fiscalía presente pruebas y permita el contrainterrogatorio antes de que avance el caso. Según analistas legales, el objetivo principal de la defensa es evitar una condena a muerte. Una posible estrategia sería negociar un acuerdo con la Fiscalía, lo que podría extender el proceso por meses o incluso años. Si el caso llega a juicio, los fiscales deberán demostrar que el crimen fue agravado y justifica la pena capital. La defensa argumenta que se trató de un disparo dirigido a un solo objetivo sin riesgo para terceros. Robinson es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero se espera que la Fiscalía presente pruebas contundentes. El país observa con atención este proceso marcado por el gran impacto político de este asesinato. Y una tragedia sacudió a Michigan el domingo cuando un hombre abrió fuego durante los servicios religiosos en una iglesia mormona en Grand Blanc, dejando al menos 4 muertos y varios heridos.
El atacante fue identificado como Thomas Jacob Sanford, de 40 años, quien embistió la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con una camioneta antes de disparar contra los fieles. Posteriormente, prendió fuego al edificio utilizando lo que se cree fue gasolina antes de ser abatido por la policía. Sanford, originario de Burton, Michigan, era un veterano de la Infantería de Marina que sirvió en Irak entre 2004 y 2008. Durante su servicio recibió múltiples condecoraciones, incluyendo la Medalla de la Campaña de Irak y la Medalla de Servicio en la Guerra Global contra el Terrorismo. Las autoridades confirmaron que actuó solo, pero siguen investigando este ataque. Por cierto, la violencia y persecución contra los cristianos está en aumento en este 2025, como confirman informes de Noticias de agosto de este año, afectando a regiones como África y Asia. Los ataques se manifiestan en secuestros de clérigos por terroristas, violencia generalizada y persecución por parte de regímenes autoritarios. Open Doors International, una institución dedicada a estudiar la realidad de los cristianos perseguidos en todo el mundo, indica que entre los principales países con un grado extremo de persecución se encuentran Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. 4 países latinoamericanos se ubican también entre los 50 primeros en la lista de este 2025. Estos son Cuba, Nicaragua, México y Colombia. Así nos vamos a la pausa comercial. La administración Trump enviará contingentes de la Guardia Nacional a Portland, Oregón. Al regreso de la pausa le contamos los detalles de esto y más. Quédese con nosotros. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. El presidente Trump reiteró hoy su intención de imponer aranceles de 100% a las películas estrenadas en Estados Unidos, pero producidas en el extranjero, algo que ya había anunciado en mayo. En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario republicano dijo que estos gravámenes son necesarios porque otros países le han robado el negocio cinematográfico a Estados Unidos. Para resolver este problema interminable, impondré aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de los Estados Unidos, afirmó, y no dio un plazo para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras, ni mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verán afectadas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se están llevando a cabo conversaciones con el presidente Donald Trump para evitar que los nuevos aranceles de Estados Unidos a vehículos pesados ensamblados en el extranjero afecte a México. Escuchemos parte de lo que dijo. Que por cierto ahora publicó el presidente Trump que va a haber aranceles para vehículos pesados, que estamos ya en pláticas, esperando que haya una consideración para México, porque si no tendría incluso problemas en Estados Unidos. Todo lo que no tiene que ver con vehículos terminados y acero ha aumentado las exportaciones, porque lo que no tiene que ver con eso, cobre también, pues tiene arancel cero por el tratado comercial. Entonces, sigue siendo muy importante la relación comercial con Estados Unidos y una ventaja competitiva muy grande en México. Trump había anunciado un arancel del 25% adicional a todos los camiones pesados ensamblados en otras partes del mundo para apoyar a fabricantes estadounidenses. El mandatario estadounidense dijo que los gravámenes para esos vehículos se justifican por muchas razones, pero sobre todo por propósitos de seguridad nacional. De regreso a nuestro entorno, 200 soldados de la Guardia Nacional serán desplegados en Portland, la principal ciudad de Oregón, según anunció el Pentágono este lunes. Los soldados serán llamados a servicio federal de inmediato por un periodo de 60 días para proteger a la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, y a otros empleados del gobierno estadounidense que estén realizando funciones federales. Así lo informó el portavoz del Pentágono, Sean Purnell, en un comunicado.
Portland es una de las ciudades en donde la sede de ICE ha sido escenario de manifestaciones de opositores a las redadas contra la inmigración ilegal que impulsa el gobierno federal. El presidente Donald Trump sostiene que el despliegue de tropas es necesario para combatir la criminalidad y la inmigración ilegal. Por cierto, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, confirmó las identidades de los 3 inmigrantes latinos que fueron baleados en el ataque en los alrededores de un centro de procesamiento de ICE en Dallas la semana pasada. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que el inmigrante que falleció en el ataque es Norlan Guzmán Fuentes, de nacionalidad salvadoreña, mientras que la cadena de Univisión local detalló que los heridos son José Andrés Bordones Molina, de nacionalidad venezolana, y Miguel Ángel García Hernández, de nacionalidad mexicana. Las autoridades identificaron al tirador como un hombre de 29 años llamado Joshua Yan, residente del condado Collin de Texas. John disparó la mañana del 24 de septiembre a una oficina de campo de ICE en la que asesinó a una persona e hirió a otras. El FBI informó que uno de los casquillos sin disparar recuperados estaba grabado con la frase anti-ICE. El enviado del presidente Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, planteó la posibilidad de ataques de largo alcance de Kiev contra Rusia con armas proporcionadas por los Estados Unidos. En una entrevista con la cadena Fox News transmitida el domingo, Kellogg fue consultado sobre si el presidente Trump habría autorizado ataques en territorio ruso días después de que Moscú fuera acusada de enviar aviones de combate y drones que violaron el espacio aéreo de varias naciones europeas. Utilicen la capacidad de atacar en profundidad. No existen los santuarios, afirmó Kellogg. Rusia, por su parte, restó importancia a estas declaraciones este lunes. Y escuche esto, el gobierno laborista anunció hoy que planea endurecer las condiciones para obtener un permiso de residencia permanente en Reino Unido durante el Congreso anual del partido. Sin control no podemos tener las condiciones en las que nuestro país pueda ser abierto, tolerante y generoso. Debes ganarte el derecho a establecerte en este país para siempre, declaró la ministra del Interior, Shabana Mahmood. Según el proyecto del gobierno, para obtener un permiso de residencia permanente, las personas que hayan llegado de forma regular al Reino Unido deberán contar con un empleo, no tener antecedentes penales, cotizar a la seguridad social, mostrar un alto nivel de inglés, no recibir ayudas sociales y realizar voluntariado a nivel local. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes, la guerra en Gaza ha estado marcada en los últimos días por resoluciones polémicas en la ONU, gestiones diplomáticas en Medio Oriente y la presión del presidente Trump para terminar el conflicto. El especialista en Medio Oriente, Luciano Mundino, habla de esto en el podcast La Voz de Karina Mariani, ya disponible en nuestro canal de YouTube, @VozMedia, no se lo pierda. Quédese con nosotros, ya viene el panel para hablar de lo que hace titulares hoy. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Hoy se cumple la 5ª semana del inicio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en la medida que pasan los días pareciera que la operación contra los narcotraficantes en la región no tiene vuelta atrás. Para analizar lo último le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, feliz inicio de semana, compañeros. Y bueno, comenzamos con este reporte que ha acaparado los titulares durante el fin de semana. NBC News reportó que Estados Unidos estaría analizando las opciones para atacar objetivos del cártel de los Soles dentro de Venezuela. La pregunta es, ¿cómo está reaccionando el régimen de Maduro ante esto que pareciera ser inminente, Orlando, y que además se cita a 4 fuentes diferentes en este reporte? Bueno, el régimen yo creo que está en un nivel de paranoia que nunca se había visto. Veíamos toda esta semana a Nicolás Maduro en el búnker,
que por cierto, publicaron un video en el que llevan a niños al búnker, ¿no? Está Maduro rodeado de varios niños, ¿no? Tratando de, yo creo que, generar un escenario de escudos humanos, ¿no? Por otro lado, pues estamos viendo estos reportes de prensa como el de Bloomberg, que decía que Nicolás Maduro estaba ofreciéndole a Trump que él iba a perseguir a los cabecillas del Tren de Aragua. Esto es una muestra nuevamente del desespero. Pasaron meses diciendo que lo del Tren de Aragua era una ficción, que eso no existía, que era una mentira, y ahora Maduro se ofrece a perseguir a los cabecillas del Tren de Aragua y entregárselos a Estados Unidos para ver si Trump se calma. Por otro lado, otros reportes de prensa como el de NBC decía que Maduro estaba tratando de utilizar a jefes de Estado en Medio Oriente, probablemente Qatar y Emiratos Árabes, como intermediarios para que de alguna manera le hicieran llegar mensajes a Trump. Sabemos que en la Casa Blanca cerraron las puertas y no están recibiendo ningún interlocutor del régimen de Nicolás Maduro, así que deben de estar muy desesperados. Por otra parte, el día de mañana llegan a Virginia 800 generales y almirantes para reunirse con el secretario de Guerra y el propio presidente Trump. ¿Crees que dentro de los temas que vayan a tocar van a abordar este tema de Venezuela, Alfonso? Bueno, yo creo que es posible, ¿verdad? Está claro que la Casa Blanca está muy involucrada. Nos enteramos también de algunos informes de prensa que Stephen Miller, el subsecretario o el subjefe de gabinete del presidente para temas de política pública, le está dando seguimiento muy de cerca a todo lo que tiene que ver con Venezuela y los posibles ataques. O sea que yo creo que esto es inminente. Es inminente porque es parte de la agenda de la lucha en contra de los narcoterroristas. Y es verdad, hay muchos que en la izquierda que están criticando el posible ataque, diciendo que la mayor parte de las drogas que llegan a Estados Unidos no vienen de Venezuela. Es verdad que las drogas que vienen de Venezuela son como un 10 a 15% de las drogas que entran a los Estados Unidos, pero eso tampoco es poco. Es verdad que el fentanilo no viene de Venezuela, pero la realidad es que Venezuela es un narcoestado. Eso, y el poder crear una situación que lleve al colapso de ese régimen enviaría un mensaje muy poderoso a los narcoterroristas y a los gobiernos de la región que de alguna manera están acomodando a los carteles de drogas, ¿verdad? De que tienen que hacer un compromiso serio para combatir en contra del narcotráfico. O sea que yo creo que los ataques son inminentes, los llevamos comentando desde hace mucho tiempo, pero yo creo que ya estamos llegando al punto de que es cuestión de días o semanas para que estos ataques se realicen. Por otra parte, se dice, otros informes de prensa dicen que Maduro está bastante cansado, y si no fuera porque Estados Unidos ya le radicó cargos federales, pues quizás estaría dispuesto a dejar Venezuela. No sé si eso es cierto, pero tenerlo así en un búnker cansado, pues realmente recuerda lo que pasó en la Alemania nazi, ¿verdad? Un Hitler sin apoyo en un búnker, mientras que las fuerzas rusas avanzaban sobre Berlín. Yo creo que recuerda esa imagen. Yo creo que esto se va a resolver en cuestión de días, semanas. Bueno, y muchos esperan que así sea. Respecto a lo que estabas diciendo, si bien es cierto que no viene el fentanilo de Venezuela y que tampoco es el mayor exportador de drogas, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el Tren de Aragua causó una gran desestabilización y violencia en muchas ciudades principales de los Estados Unidos. Y, bueno, ha sido declarada una organización terrorista y se sabe, por supuesto, que tiene vínculos con el cártel de los Soles de Maduro. Sí, Orlando. Una pequeña acotación, porque los informes que hay sobre cuánta droga representa Venezuela como factor de importación a Estados Unidos, están considerando que hay otras rutas, ¿no? Que se entra por Centroamérica, por ejemplo, puentes aéreos por Costa Rica, Honduras, etcétera, y se desestiman esas rutas como si vinieran de Venezuela.
Pero la realidad es que originalmente muchas de estas rutas provienen de Venezuela y se sabe que el 30% de la droga que se consume en todo el mundo sale de Venezuela. Es decir, es un porcentaje importante que no se toma en cuenta como que viene de Venezuela, pero que realmente sí hay de alguna manera organización y coordinación por parte del régimen venezolano para ese tráfico de cocaína. Por supuesto, y como lo menciona Alfonso, que ha sido designado como un narcoestado, lo que tiene una narcodictadura, la que tiene Maduro sobre Venezuela. Siguiendo con este tema, también vimos controversiales declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Colombia, productora de cocaína, la cocaína se ha incrementado en un 150%, el consumo de cocaína se ha incrementado recientemente en un 150% en los Estados Unidos. Vemos estas declaraciones fuera de lugar. Pensábamos que habíamos visto lo peor cuando lo escuchamos hablar en la Asamblea de las Naciones Unidas, pero después se fue a la calle y escuchamos cosas aún peores, haciendo un llamado a los militares a desobedecer al comandante en jefe, en este caso el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. Vanessa, ¿cómo ves la actuación y cuál fue el propósito de la visita de Gustavo Petro a los Estados Unidos? Y bueno, que finalmente se le retira la visa por esta razón. Pues yo creo que hay varias razones que se juntan. Por un lado, y que no quiero que se me pase, porque a veces suena que yo estoy diciendo que a Petro lo están presionando, pero lo primero es decir que él mismo toda su vida siempre ha dicho que hay que acabar la supuesta lucha contra las drogas, que ha sido supuestamente un error. O sea, él de su idea, de su filosofía, él cree que la gente debe consumir, él mismo consume. Entonces él tiene eso por un lado, esa convicción, toda su vida ha hablado de eso. Pero lo segundo, que yo creo que es más importante en el análisis, digamos, geopolítico, es que Gustavo Petro es puesto en la presidencia por los grupos guerrilleros de Colombia, es decir, ellos son sus aliados, él los necesita. Entonces yo creo que también lo presionaron para que fuera esa figura, que fuera a la ONU a hablar acerca de la supuesta fallida guerra contra las drogas y a poner, digamos, ese discurso sobre la mesa. Y luego otro factor que, digamos, que es menor, pero que es importante, y es que la estrategia de los presidentes de izquierda, cuando tienen problemas, siempre es culpar al enemigo extranjero, ¿no? Petro tiene un país que está ardiendo, completamente complicado, donde hace poco asesinaron a un candidato a la presidencia, y a él le conviene girar la mirada hacia Estados Unidos y decir cosas que seguramente no tendrán mucho sentido, pero que las irá a decir y despistar acerca del desastre que él tiene. Por supuesto. Bueno, finalmente el Departamento de Estado tomó una medida contundente. Yo creo que la medida apropiada, la que debería ser una falta de respeto total, lo que hizo este señor, y bueno, afortunadamente le fue retirada la visa de los Estados Unidos. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares, y es la retirada de la contienda electoral del alcalde de Nueva York, Eric Adams, a solo 38 días de las elecciones. Esto se supone que despejaría en parte el camino para que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo compita contra el candidato progresista y favorito en las encuestas, Zoran Mandami. La pregunta es, ¿cómo puede Cuomo capitalizar esta retirada de Adams, Orlando? A ver, honestamente, es una decisión de altura, es una decisión que demuestra que Eric Adams probablemente aprecia más la ciudad de Nueva York y sabe bien cuál tiene que ser el destino de la ciudad de Nueva York por encima de sus intereses personales. Por otro lado, es un reconocimiento de la verdad. Eric Adams a este punto parecía que no tenía ningún chance, así fuese Cuomo el que se hubiera retirado. Pero a mí me decepciona en el sentido de que Nueva York está completamente perdida. No me gusta Cuomo. Yo creo que el fracaso que Cuomo tuvo en las primarias fue suficiente como para que él fuera el que se retirara. Creo que Cuomo es un terrible candidato, salió por la puerta de atrás de su gestión con escándalos, además escándalos personales que lo deberían reprobar como un candidato, y aún así pues parece que a estas alturas es la única esperanza, si es que hay esperanza, porque yo creería que realmente no hay nada que pueda parar a Zoran Mandani. Así es. Ahora, muchos también critican el hecho de que Adams no se haya retirado de la contienda antes, ¿no? Cuando se suponía que la administración estaba buscando incluso ofrecerle algún puesto de trabajo para que pudiera haber más tiempo y se fortaleciera de alguna manera
la candidatura de Cuomo, no por ser la más ideal, pero quizá la menos peor. En ese sentido, Alfonso, el presidente Trump dijo a través de su plataforma Truth Social que el autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado al gran partido republicano. Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad. ¿Qué te parecen estas declaraciones y cómo ves esta contienda a 38 días? Bueno, el presidente Trump está enviando un mensaje claro que si Mamdani gana las elecciones, Nueva York va a tener grandes problemas con Washington. Pudiera perder fondos que la ciudad necesita, un sinnúmero de áreas. Este es un ideólogo de izquierda, va a estar empujando la agenda de izquierda LGBT y progre, diversidad y equidad, inclusión en toda la ciudad. Es una persona que ha criticado a la policía, ha criticado a ICE, o sea que ahí va a tener confrontamientos con el gobierno federal. Yo creo que en ese sentido los comentarios van dirigidos a influenciar la contienda. Yo no creo que la decisión de Adams necesariamente haya sido una de altura, como dice Orlando. Yo creo que es que quizás es de bajura, porque estaba en último lugar en las encuestas con un 7% y no tenía dinero. O sea, francamente, el hombre se quedó sin dinero. O sea, no tiene otra alternativa. Entonces, yo espero... a mí me gustaría que Silwa, el candidato republicano, también se retire. De hecho, Silwa tenía en las encuestas, en la última encuesta, estaba en mejor posición que el propio Adams. Me gustaría que Silwa saliera y que sí se convirtiera en una contienda entre dos personas. Es verdad que preferiría que hubiera otra alternativa. Y ciertamente si sale Mamdani como alcalde de Nueva York, eso ayuda a los republicanos a nivel nacional, ciertamente, pero yo estoy pensando en el bienestar de los Estados Unidos, en el bienestar de la ciudad de Nueva York, y me parece que preferiría tener a Cuomo ahí que a Mamdani. ¿Cómo puede ser un líder de centro? Yo en temas, por ejemplo, como el trabajo de ICE en la ciudad o combatir con el crimen, yo creo que él pudiera asumir una postura fuerte y colaborar con el gobierno federal. Entonces, si Silwa sale, pues yo creo que sería una contienda mucho más competitiva. O sea que todavía esto no se ha terminado, ¿verdad? Pero vamos a ver, la salida de Adams ayuda a que Cuomo pueda recibir más apoyo de afroamericanos, de sindicatos y que pueda recaudar más dinero. Ojalá que así sea. Vanessa, cerramos contigo el tema. Pues sí, yo estoy de acuerdo que a mí tampoco me parece una decisión de altura de Adams. O sea, ya nadie le quería dar dinero, ya era evidente lo que estaba pasando. Antes es que aguantó mucho con el rechazo que tenía. Ahora, yo sí creo que el asunto es que a mí no me parece ese planteamiento de que es lo mejor que le puede pasar a los republicanos, me parece que es muy peligroso. Podría ser, pero también podría ser que no, porque en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que este señor que estamos viendo en la pantalla, Mamdani, sin siquiera ser todavía el alcalde de Nueva York, ha cazado o ha logrado cazar esa pelea que le conviene mucho a él con el presidente Trump y ha logrado hacerlo 1-1. Ahorita lo que parece es que el presidente, o lo que ellos, los demócratas, están poniendo sobre la mesa es que el presidente está tan preocupado por Mamdani que el mismo presidente está metiendo las manos casi cada semana hablando de alguien que ni siquiera es el alcalde todavía. Entonces esa pelea entre esos dos no vaya a ser que nos salga mal y termine creciendo Mamdani en una popularidad muy grande y siendo perjudicial. Ahora, el otro problema y lo otro que también es muy peligroso y llamativo es que claro, estamos quejándonos de Cuomo, pero a Cuomo, ¿quién lo aceptó? Pues el Partido Demócrata. Es decir, esto en realidad es un problema de un Partido Demócrata que tiene candidatos muy malos como Cuomo y que además está siendo capturado por otros candidatos que en materia comunicativa son muy buenos como Mamdani, pero que son muy peligrosos. Entonces, así como pasó eso en las elecciones de Nueva York, donde el más extremo, que de pronto no le pusieron cuidado porque efectivamente en enero tenía como un 1%, puede que estos extremos, y ya está pasando, se tomen el Partido Demócrata y logren cosas que de pronto nos sorprenden. Entonces a mí me parece muy peligroso y yo no lo veo como que lo mejor que le puede pasar al Partido Republicano.
Así es, desafortunadamente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Como tú lo dices, hay otras contiendas en donde quizás se replique este mismo fenómeno. Terrible, porque realmente representa una amenaza a los valores y a los intereses de Estados Unidos. Vámonos hacia la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos con más del panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La violencia y persecución contra cristianos está en aumento en este 2025, como confirman los informes y noticias de agosto de este año, afectando a regiones como África y Asia. Open Doors International, una institución dedicada a estudiar la realidad de los cristianos perseguidos en todo el mundo, indica que entre los principales países con un grado extremo de persecución se encuentran Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante y del que poco escuchamos en los medios de comunicación tradicionales. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Por qué se sabe tan poco de esta violencia en contra de los cristianos a pesar de que está cobrando la vida de decenas de miles de cristianos? Tristemente porque no es políticamente correcto. La izquierda domina los medios, domina los organismos internacionales y por eso no le dedican mucho tiempo a esto. Pero la realidad es que la fe cristiana es la más perseguida alrededor del mundo. En esos países que mencionaste, yo me atrevería a decir que también en Occidente. Lo hemos visto en Estados Unidos recientemente, ataques en contra de iglesias cristianas, el ataque en contra de la iglesia, en contra de la escuela católica en Minneapolis, por una persona que claramente tenía motivaciones anticristianas. Yo creo que es una realidad. Muchas veces en los ataques que vemos en estos países, en África y en el Medio Oriente, son motivados claramente por grupos islamistas. Lo que está pasando en Nigeria realmente es increíble. Se dice, según la organización InterSociety, que en Nigeria murieron este año 7,000 cristianos, que cada año miles de iglesias son destruidas, que cientos de clérigos, pastores y sacerdotes son asesinados por Boko Haram u otra organización islamista. Eso es en Nigeria, pero también hay problemas en Sudán, como sabemos, en Eritrea, en Libia y obviamente en el Medio Oriente, en Pakistán, en Afganistán y en Irán. O sea, esto es muy, muy serio y es una pena que no se le preste atención. Pero, como dije, o sea, esto no es parte de la agenda de izquierda. La izquierda en Occidente también tiende a ser muy anticristiana, lamentablemente, y pues por eso no le quieren prestar atención. Pero lo que vemos es una expansión, primero que nada, de los países fundamentales en el Medio Oriente, que son totalmente intolerantes, y vemos una expansión que continúa del islamismo a través de África, en Europa, y nadie quiere hablar de esto. En Europa, pues la expansión es a través de la inmigración. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, que hay grupos grandes de islámicos, de árabes que están entrando en Estados Unidos. Es algo que está sucediendo y la realidad es que seguramente hay mucha gente buena dentro del mundo árabe, pero sí estamos viendo, pero mucha violencia que proviene del Islam y esa es la realidad. Por lo menos en África se están promoviendo, se están expandiendo a la fuerza, con violencia. Esa es la realidad y hay que denunciarlo. Terrible. Hemos visto desde ejecuciones en Siria, por ejemplo, iglesias incendiadas. Es terrible la persecución en contra de la fe cristiana. Y ya no solamente es una violencia que viene de otras religiones, ahora se le añade también el tema político de extrema izquierda. ¿Por qué, si hay tanta incidencia, no vemos reacción por parte de los políticos ni en los medios de comunicación? Orlando, escuchamos, por ejemplo, vemos muchas manifestaciones con el tema de Gaza y de lo que está sucediendo en Gaza, pero ninguna manifestación por la persecución y asesinato de cristianos en el mundo, que está alcanzando cifras récord.
Yo creo que tiene que ver con el desprecio a lo propio, ¿no? Con este complejo que hoy está muy arraigado en Occidente de odiarse a sí mismo, amén de la multiculturalidad, que de alguna manera la miseria y los problemas de otras culturas son culpa de Occidente, y siendo Occidente una civilización profundamente cristiana y de alguna manera teniendo el cristianismo como leitmotiv, como punto central que lo mueve, pues entonces se considera que el cristianismo es igual a Occidente y es igual a opresión. Pero la realidad es contraria. Por un lado, en Occidente, ¿qué estamos viendo? Que este desprecio a lo propio le ha abierto las puertas de par en par a quienes nos odian, a quienes quieren hacernos daño, y eso le está haciendo un daño tremendo a la moral, a la ética y a las comunidades cristianas. Pero por el otro lado, por ese desprecio también que tenemos contra nosotros, hemos ignorado por completo la persecución, la opresión y el asesinato de cristianos, ya no en Occidente, sino en naciones africanas o asiáticas. Y obviamente en Medio Oriente, que sobra decir que lo que hay es una persecución constante. Desafortunadamente, Occidente perdió completamente el norte, perdió la autoestima, no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo, de defender sus raíces y defender sus valores, y por eso es que estamos viendo cómo se está menospreciando al cristianismo. Yo, de acuerdo con Alfonso, yo creo que hay que sumar a esto naciones occidentales. Estamos viendo persecución contra el cristianismo en el corazón de las naciones cristianas. Lo estamos viendo en países latinoamericanos que son profundamente católicos, como Nicaragua, en Estados Unidos, y esto es gravísimo porque lo que está es enterrando a Occidente frente a sus enemigos. Así es. Justo uno de estos reportes señala que, por ejemplo, en la lista de los 50 primeros países latinoamericanos, en general de los 50 primeros países donde hay cristianos perseguidos, están 4 latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, México y Colombia. Terrible. Y retomando un poco el punto que tocaba Alfonso, Vanessa, yo te pregunto si está Occidente cavando su propia tumba. En este caso hemos visto el gran problema que tienen ya algunos países europeos con la migración musulmana, en donde están implementando la ley Sharia. En este caso, si ponemos el ejemplo, en realidad tú no puedes ir a un país islámico y tratar de abrir una iglesia cristiana, porque vemos lo que sucede. Evidentemente te persiguen, te asesinan, te ejecutan, pero en los países occidentales sí se está permitiendo la propagación del Islam. Las mezquitas son cada vez más, comunidades tratando de implementar Sharia law, la ley Sharia, en suelo estadounidense, como hemos visto que ha sido una batalla, por ejemplo, en el caso de Texas, en donde el gobernador republicano lo ha frenado. ¿Está Occidente cavando su propia tumba en este tema y cediendo sus valores cristianos, Vanessa? Pues es que esa línea a veces es complicada para la gente como entenderla, y obviamente mucha gente dice, bueno, es evidente que en Estados Unidos tiene que haber libertad de culto, libertad de religión. El problema es cuando esa libertad de religión interfiere con los valores e incluso con la ley de Estados Unidos. Y es una cuestión que, si no se frena, eventualmente va a traer consecuencias. Yo creo que acá en Estados Unidos hemos visto el freno en algunos lugares donde se ha intentado avanzar. En Europa, por ejemplo, yo recuerdo que hace como 4 años, en algún pueblo de España, me contaron, yo estaba ahí, me contaron que hacía poco habían votado porque los musulmanes de ese pueblo querían tener la piscina, que era comunitaria, la querían tener la mitad de la semana solo para ellos, y que casi ganaban la votación porque ya casi que eran mayoría. Entonces, incluso si estamos hablando de democracia, si en algunos lugares esta gente tiene familias tan extensas, pues empiezan a pasar ese tipo de cosas, que incluso ellos pueden cambiar la ley porque tienen mayoría. Y no estamos hablando ni siquiera de violencia, sino que a través incluso de la democracia pueden lograr ese tipo de cosas. Entonces, es muy complicado. La gente tiene que entender que, si bien este es un país que defiende la libertad de culto, esa libertad de culto no puede pasar por encima de los valores, de las otras libertades, de la Constitución, de lo que ha hecho a Estados Unidos. Entonces hay que frenar, aunque a muchos nos dé pena, y siempre uno siente empatía porque todos hemos conocido a un musulmán que es buena persona y decimos, bueno, no todos son así, pero pues hay que poner la línea donde es necesario.
Por supuesto, y yo creo que en lo que tiene que haber cero tolerancia es en la persecución y asesinato de cristianos. Esto debería de ser denunciado por todos los principales medios de comunicación que guardan silencio ante esta masacre que se está viviendo en el mundo en contra de los cristianos. Terrible, de verdad. Vámonos al siguiente tema, también importante. El día de hoy el presidente Trump se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y presentó un plan de 20 puntos para terminar la guerra en Gaza, incluyendo amnistía para miembros de Hamas que depongan las armas y convertir a Gaza en una zona libre de terrorismo. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué destacas de esta propuesta? Bueno, una propuesta visionaria, integral, y si alguien puede lograrla es Donald Trump. De hecho, si termina la guerra con esto, le tienen que dar el Nobel de la Paz, definitivamente, pero a ver si se lo dan. O sea, primero que nada, Netanyahu ha dicho que le endose el plan. Hay que ver si jamás lo acepta. El problema es que el plan, primero que nada, lo inmediato es que un cese al fuego dentro de 3 días. Tendrían que entregar a los rehenes inmediatamente y los restos de los rehenes muertos. También Israel soltaría un sinnúmero de prisioneros palestinos y restos también de prisioneros palestinos. Eso es lo inmediato, ¿verdad? Y pondría fin aparentemente al conflicto. Lo interesante es que a Hamas se le dice: los que no renuncien a la violencia se les va a dar la oportunidad de salir de Gaza. Ahora, los otros pueden optar por quedarse en Gaza si optan por dejar el radicalismo, ¿verdad? Curioso eso. Por un tiempo habría una Junta de la Paz, un Board of Peace, que sería presidido por Donald Trump, en el que participaría también el ex primer ministro británico Tony Blair. Sería Gaza administrada por tecnócratas de la región, y ese gobierno tendría la autoridad última de control de Gaza. O sea que jamás prácticamente desaparece. O se van, o los que se quedan tienen que comprometerse a dejar el islamismo. Existiría Gaza como un distrito no radicalizado, y ahí pues yo creo que Trump aprovecharía para tratar de desarrollar y convertir a Gaza en la Riviera del Medio Oriente, como él ha querido. O sea, es una oportunidad para los palestinos, ¿verdad? Incluso abre la puerta para que eventualmente entre la autoridad palestina, ¿verdad? Eso me parece muy interesante. Dicho eso, hay que ver si jamás se acepta, ¿verdad? Por supuesto. Estamos a pocos días de que se cumpla el 2º aniversario de la guerra, de los ataques del inicio de la guerra tras los ataques del 7 de octubre de Hamas a Israel. ¿Qué tan viable ves, Orlando, que realmente Hamas se comprometa a un acuerdo como este? Porque en papel suena muy bonito, pero la realidad es, ¿estarán de acuerdo? ¿Se acogerán a él? Yo no creo, desafortunadamente. Yo creo que Hamas es el demonio en la tierra. Yo creo que no piensa racionalmente. Este es uno más de las muchas ofertas que se le ha hecho a este grupo terrorista. Creo que como grupo terrorista su principal función es aterrar, es generar pánico, es matar, es asesinar. Por lo tanto, ellos no tienen ninguna intención de, por ejemplo, que eventualmente haya paz en la región, haya un territorio que sea... Todo el tema del Estado palestino y la autodeterminación del pueblo palestino, y esto es excusa, es un argumento para avanzar la causa terrorista, que simplemente lo que busca es matar judíos, matar pues, residentes de Israel y eventualmente acabar con Israel. La causa palestina es una causa reciente que surgió precisamente para hacerle frente a Israel. Por lo tanto, aunque este es un plan que suena muy atractivo y que yo creo que las naciones árabes en general van a ver con muy buenos ojos, porque asoma la posibilidad de que eventualmente haya un territorio gobernado por, de alguna manera, una autoridad que sea legítima, pero que sea afín a las naciones árabes, pues es un buen plan en general, ¿no? Yo creo que está planteado en términos que no solamente satisfacen a una de las partes, pero a Hamas no le interesa nada de esto. Entonces, desafortunadamente, yo creo que la única manera de enfrentar a Hamas va a ser como lo va a hacer Netanyahu una vez Hamas no acepte.
Rápidamente, hay una condición adicional que sí puede cambiar las cosas, aunque en principio estoy de acuerdo con Orlando, y es que el presidente fue muy claro. Si Hamás no acepta este plan, Estados Unidos va a apoyar completamente la iniciativa de Israel en Gaza militar, que es destruir por completo a Hamás y ocupar Gaza. Entonces, no sé si eso haga que Hamás lo tome más en serio, no sé, pero Estados Unidos ha sido muy claro que esta es la última oferta. Cerramos contigo el tema, Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo tampoco creo que acepte por varias cosas. El acuerdo implica que hay que entregar a todos los secuestrados en máximo 72 horas y el presidente lo dejó muy claro, no por tandas, no 3 y luego 4 humillándolos, no, sino todos. Y para jamás entregar a esos secuestrados es entregar casi que todas las cartas que tienen en este momento. Entonces, yo no le veo mucho sentido a eso, pues obviamente sabiendo quién es Hamas y con el historial que tienen. Lo otro es que yo creo que el desarrollo que viene sí es efectivamente lo que menciona Alfonso acerca de, claro, Trump diciendo que si no se acepta, va a apoyar completamente a Israel. Pero además las palabras de Netanyahu hoy fueron, si jamás rechaza este acuerdo, vamos a terminar el trabajo. Ahora bien, ese vamos a terminar el trabajo hay que, digamos, que cogerlo con pinzas, porque en cierta medida, en una medida muy grande, para Hamás la destrucción de la Franja de Gaza también es una estrategia para ellos. El hecho de que ahora tengamos informes que dicen que el presidente Trump ha dicho en sus círculos cerrados que su gente está empezando a odiar a Israel, es producto de esas imágenes que Hamás ha utilizado para decir, miren que Israel es el malo. Entonces, lo que siempre ha apostado Hamás es a utilizar precisamente esa destrucción, esa hambre, todas esas imágenes que vemos como estrategia, porque ellos la batalla no la pueden ganar, ellos a lo que le apuestan es a la batalla comunicacional. Entonces, creo que van a seguir haciendo esa apuesta, no creo que vayan a aceptar eso. De hecho, acaban de decir que ellos todavía no han leído ese acuerdo, simplemente haciéndose los tontos y ganando tiempo. Por supuesto, la verdad es que es un conflicto demasiado complejo y en realidad, como tú lo mencionas, Vanessa, parte del gran problema es que Israel está perdiendo la batalla mediática y entre más pasa el tiempo, desafortunadamente, más logran que la gente se olvide de lo que desató esta guerra, que fueron esos terribles ataques del 7 de octubre de 2023. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Como siempre, gracias por ser parte del panel de Voz, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Antes de despedirnos, los invitamos a que vayan rápidamente a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, active la campanita, suscríbase para que siempre reciba las notificaciones. Y aquí en pantalla están todas las maneras en que puede apoyarnos y seguir nuestro trabajo y hacernos llegar sus comentarios. Gracias, que tengan una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.